la grabación entonces. Listo, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual número 13. Bueno, va a ser la 13 y la 14 de la materia de Matemáticas 2. Esto es el material para el tercer parcial. Ok, recordando un poquito lo que ya hemos visto anteriormente sobre la ley de senos. Recuerden que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos y nosotros ya hemos estado trabajando esto. Si yo divido el lado A entre el seno del ángulo A, me debe dar lo mismo o un aproximado a dividir el lado B entre el seno del ángulo B. Y eso pues también nos tiene que dar igual al lado C dividido entre el seno del ángulo C. Esto ya lo hemos estado trabajando en clases anteriores, en tareas anteriores. Ok, espero que esto sí haya quedado muy claro. De hecho, en algunas tareas que revisé, yo pude ver que sí había quedado muy claro. Son muy pequeños los errorcitos y si se dan cuenta, a veces los decimales son los que nos harían pensar, perdón, que a lo mejor la respuesta no es correcta, pero la diferencia entre decimales pues va a ser muy, muy pequeñita, ¿ok? Pero la mayoría de sus tareas estaban todas muy bien. Ok, vamos a trabajar ahora con la ley de los cosenos. Fíjense bien lo que dice esta ley. En todo triángulo, el cuadrado de un lado cualquiera es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble, aquí se me hace que me falta una comita, menos el doble del producto de estos lados por el coseno del ángulo comprendido. ¿Ok? Entonces, miren, observen esto. Vamos a observar esta última formulita. Dice C cuadrada es igual a la A cuadrada más la B cuadrada. Esto es muy parecido al teorema de Pitágoras que ya hemos trabajado también anteriormente. Pero para poder utilizarlo en triángulos que no son rectángulos, le tenemos que agregar esta segunda parte. Aquí la diferencia es que siempre los otros dos cuadrados se tienen que sumar. ¿Ok? Entonces observen la primera formulita. Si yo quiero encontrar el lado A, entonces yo voy a poner A cuadrada es igual a la suma de los otros dos lados. Entonces yo tengo que tener como datos las medidas de los otros dos lados. Aquí, por ejemplo, es la medida del lado B y la medida del lado C y ambos se tienen que elevar al cuadrado. Pero ahí no termina la fórmula. A esa suma le tengo que restar el doble de esas medidas de B y C o de los otros dos lados, pero lineales. ¿Ok? Fíjense que aquí se repite la B y la C, pero ahora son lineales, o sea, no tienen exponente al cuadrado. Y a eso le tengo que multiplicar el coseno del ángulo. Aquí nos dice que es el ángulo comprendido, o sea, el ángulo que está enfrente del lado que yo quiero encontrar. Ahorita lo vamos a ver más claramente con las figuras y con los ejemplos, ¿ok? Entonces observen esto, es el lado que yo quiero encontrar al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble del producto de estos lados por el coseno del ángulo comprendido. ¿Ok? Observen que aquí quiero encontrar el lado A, entonces el coseno del ángulo A es el que tengo que calcular. Aquí yo quiero encontrar el lado B, entonces yo tengo que usar el coseno del ángulo B. Yo aquí quiero encontrar el lado C, y acá yo tengo que sacar el coseno del ángulo C. ¿Ok? Se ve un poquito revuelto, pero ahorita ustedes van a ver con la práctica y con los ejemplos que pues realmente está muy sencillo. ¿Ok? Bueno, además de esto de la ley del coseno, vamos a seguir trabajando con la ley de senos y recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre debe sumar 180 grados. ¿Ok? Si yo sumo este ángulo más este para cualquier triángulo, la suma siempre nos debe dar 180 grados. Entonces, vamos a hacer tres ejemplos y ahorita vamos a avanzar con los ejercicios de la tarea para ayudarles un poquito para que puedan terminar la tarea de esta semana. ¿Ok? Y ahí para que ustedes también vayan sacando su calculadora para ir haciendo los cálculos y mostrarles cómo se pondrían los datos en la calculadora. ¿Ok? Mientras vamos por su calculadora, déjenme yo también ir sacando la mía, que se me olvidó, para mostrarles cómo meter los datos o cómo ir usando la calculadora con este tipo de ejercicios. ¿Ok? Mientras ustedes van por su calculadora, yo saco la mía.
Ok, la mía ya está por abrir. A ver, déjenme les comparto de otra manera para que puedan ver la calculadora también. Ok, ahí pueden ver la presentación y la calculadora, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo. Dice, calcula la medida de C, o sea, del lado C, que sería este de aquí, usando la ley de cosenos y las medidas del ángulo A y B usando la ley de senos y la suma de los ángulos de un triángulo. Ok, vamos a usar los tres métodos que ya sabemos utilizar. Bueno, y ahorita pues vamos a practicar con la ley de cosenos. Ok, como yo quiero encontrar el lado C, entonces hay que usar esta formulita. El C al cuadrado es igual a los lados A y B al cuadrado sumándose menos el doble de A por B por el coseno de C. Entonces observen que siempre vamos a tener como datos dos lados y el ángulo comprendido por esos dos lados. ¿Ok? Entonces observen aquí, tengo el lado A, tengo el lado B y el ángulo que se forma con esos dos lados es el ángulo de 125 grados. Aquí el lado A mide 30 unidades, el lado B mide 40 unidades y yo lo que quiero encontrar es el lado C, o sea, el tercer lado que me hace falta. Vamos a sustituir aquí los valores. Tendríamos, bueno, también vamos a utilizar la ley de senos. Aquí se los vuelvo a poner para que no se nos vaya a olvidar. Vamos a sustituir en la ley de cosenos. Quedaría C cuadrada es igual al lado A, que es al cuadrado, más el lado B, que es 40 al cuadrado, menos 2, que multiplica a 30, que es el lado A, por 40, que es el lado B, por el coseno del ángulo que nos dan, que es el de 125 grados. ¿Ok? Vamos a elevar aquí primero estos dos al cuadrado. Ponemos ahí en la calculadora 30 al cuadrado y nos da 900. Vamos a ir simplificando aquí. Más 40 al cuadrado, que es igual a 1600. Y luego todo esto que está aquí, el menos 2 por 30 por 40 por coseno de 125, lo podemos poner directo también en la calculadora. A ver, déjenme acomodo bien aquí porque no puedo usar el mouse. Ahí va. Ponemos menos 2 que multiplica a 30, cierro paréntesis, que multiplica a 40, cierro paréntesis, y aquí podemos poner por coseno y entre paréntesis de 125. Eso es igual a, y nos da aquí 1376.58. ¿Ok? Y fíjense cómo nos dio positivo a pesar de que nosotros aquí le pusimos el menos 2. Aquí pusimos un signo negativo. Entonces la respuesta es positiva y hay que ponerla por acá. Más 1376. Punto, y vamos a agarrar dos decimales nada más, que sería punto 58. Igual, aquí como ya lo tengo en la calculadora, pues lo puedo seguir utilizando. Aquí le voy a agregar el más 900 más el otro dato que era 1600. Aprovechando que ya tengo un dato ahí agregado en la calculadora. Lo sumamos y eso nos da igual a 3876.58. 3876, perdón. Punto 58. Pero aquí no hemos terminado porque nos falta sacar o calcular lo que es la raíz cuadrada para encontrar el valor de la C. Entonces aquí tendríamos C es igual a la raíz cuadrada de 3876.58 y vamos a encontrar ahora sí el lado. Aquí podemos utilizar la respuesta que ya tenemos en la calculadora. Raíz de mi respuesta anterior es igual a 62.26 unidades. Y listo. Este sería el lado C. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No.
¿Ok? Si se fijan, estamos solamente sustituyendo los valores que ya nos da el triángulo, nos da el problema, para utilizar la ley de cosenos. ¿Ok? También pudimos haber utilizado la ley de senos, pero necesitamos encontrar primero un ángulo. Recuerden que debo de tener dos lados y un ángulo o dos ángulos y un lado para encontrar lo que me hace falta. Entonces, ya que encontramos el lado C, ahora lo que sigue es encontrar los ángulos A y B. Aquí podemos utilizar la ley de senos para encontrar uno de los ángulos faltantes y luego la suma de los ángulos de un triángulo para encontrar el último ángulo faltante. Entonces, vamos a comenzar aquí. Ya tengo los tres lados y tengo un ángulo. ¿Qué ley de seno podemos utilizar o qué combinación de la ley de senos podemos utilizar para encontrar, por ejemplo, el ángulo A? Vámonos primero por este. ¿Qué combinación podemos utilizar? Tengo el ángulo C, tengo el lado C, tengo el lado A, pero quiero encontrar el ángulo A. ¿Qué combinación podemos usar para encontrar el ángulo A? A, A sobre seno de A Ajá. igual a C sobre seno de C. Exacto, tomaríamos estas dos fracciones. Recuerden que nada más necesitamos dos para poder crear una ecuación y encontrar el valor faltante. Entonces lo vamos a hacer por acá. A entre seno de A, pues el lado A sí lo conozco, que mide 30 unidades, entre seno de A, que es el que queremos encontrar aquí, el ángulo A. Eso es igual al lado C, que lo acabamos de encontrar, 62.26, entre el seno del ángulo C, que es 125 grados. Como este seno es el que quiero encontrar, o más bien el ángulo A, vamos a cruzar, o vamos a multiplicar cruzado este para acá, seno de A, sube a la derecha, multiplicando, y seno de 125 por acá también sube, pero a la izquierda. Entonces nos quedaría 30 por seno de 125 es igual a 62.26 por seno de A. Tengo que despejar aquí el seno de A. Este 62.26 lo pasamos al otro lado dividiendo. Quedaría 30 por seno de 125 entre 62.26 es igual al seno del ángulo A. Y luego aquí, ¿qué hacíamos? Como tengo seno de A, pero lo único que quiero es el ángulo A, ¿qué teníamos que hacer aquí? ¿Alguien recuerda? Quiero encontrar solamente el ángulo A. Entonces ahí hay algo que debemos de quitar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El seno, El seno, ajá, este seno que está aquí, ¿cómo lo pasaremos al otro lado? Esto va a quedar entre paréntesis. Acuérdense que cuando movemos una función trigonométrica al otro lado de la igualdad, pues simplemente lo pasamos como seno inverso, ¿ok? Para poder nosotros hacer el cálculo del ángulo A. Entonces vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis en la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 30 por el seno de 125 entre 62.26. Y eso nos va a dar igual a todo este número, 0.3947086625. Pero en lugar de escribir todo esto, pues vamos a poner de una vez Shift seno
para que nos salga seno inverso de la respuesta que acabamos de obtener en la división. Y esto nos da igual a 23.247805. Vamos a tomar dos decimales nada más, que sería 23.24. Ese sería el valor del ángulo. 23.24 grados. ¿Ok? Y lo podemos poner por acá. 23.24 grados. Ahora sí, ya con la ley de cosenos encontramos el lado C. Con la ley de senos encontramos el ángulo A. Entonces ya, como no, lo único que nos falta es encontrar el ángulo B, pues aquí ya podemos utilizar lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, que ya sabemos que la suma de los tres ángulos, o sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, me debe dar a 180 grados. Los que ya conocemos son el ángulo A y el ángulo C. Queremos encontrar el ángulo B. Entonces, si pasamos este A y C al otro lado restando, quedaría el ángulo B es igual a 180 menos el ángulo A menos el ángulo C. Y aquí sustituimos 180 menos 23.24, que es el ángulo A, menos 125, que es el ángulo B, que es el ángulo C, perdón. Hacemos esa resta. Tenemos 180 menos 23.24 menos 125 nos da igual a 31.76. Que ese sería el ángulo que mide B. 31.76. Y listo. Ahí ya terminaría nuestro ejercicio. Si se fijan, son tres métodos o tres fórmulas que vamos a estar utilizando en esta última tarea. Ley de cosenos, ley de senos y la suma de la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Ok? Obsérvenlo bien y díganme si hay alguna duda con este ejemplo. No. ¿No hay dudas? ¿Alguien más? Obsérvenlo bien. No, profe. No. Muy bien. Vámonos con otro ejemplo. Dice, calcula la medida del lado A usando la ley de cosenos y los valores del ángulo B y el ángulo C usando la ley de senos y la suma de ángulos internos. ¿Ok? Como ahora queremos encontrar el lado A, pues vamos a utilizar la primera formulita de la ley de cosenos. Y vamos a usar pues la ley de senos también. Empezamos con la ley de cosenos. Quedaría A cuadrada es igual a B cuadrada, que es 3.79 al cuadrado, más C cuadrada, que es 8 al cuadrado, menos 2 veces B, que es 3.79, por C, que es 8, por el coseno de A, que es 54. A ver, alguien que nos ayude ahí, que nos diga cuánto es el cuadrado de 3.79. Saquen sus calculadoras. El cuadrado de 3.79. Es 14.36. Muy bien, 14.36. Tomamos solamente dos decimales. 8 al cuadrado. 64. 64. Ok. Lo que sigue, acuérdense que lo vamos a poner todo en la calculadora junto con el signo. Vamos a poner ahí para que lo vean ustedes también poniendo. Menos 2 que multiplica a 3.79. Que multiplica, ahí se cierra paréntesis y luego se abre uno nuevo. Que multiplica a 8 por el coseno de 54. ¿Ok? Así quedaría menos 2 por 3.79 por 8 por coseno
de 54. Le damos igual y aquí fíjense cómo sí nos dio negativo. Menos 35.64. Entonces vamos a poner aquí menos 35.64. Aprovechando que ya lo tengo aquí en la calculadora, pues nada más le sumamos lo demás. Quedaría más 14.36 más 64 igual a 42.71. Pero aquí hay que sacarle la raíz cuadrada a ese valor. ¿Cuánto da el valor de A? 6.53. A ver, de la respuesta anterior, 6.53. Muy bien. Esa sería la medida del lado A. Ahora vamos a usar la ley de senos para encontrar el ángulo B. Vámonos por el primer ángulo que nos hace falta, que es el B. ¿Ok? Si ya tengo el ángulo A, tengo el lado B y ya encontré el lado A, ¿qué combinación de la ley de senos podemos utilizar? Tenemos completo el lado A y el ángulo A. Queremos encontrar el ángulo B, pero ya tengo el lado B, entonces usamos estas primeras dos fracciones. ¿Ok? Acuérdense que tenemos que ver qué es lo que sí tenemos para saber qué es lo que podemos utilizar para encontrar lo que nos hace falta. Entonces aquí al ladito vamos a poner el lado A mide 6.53 entre el seno del ángulo A que mide 54 grados. Eso es igual al lado B que mide 3.79 entre el seno de B, que es el que queremos encontrar. ¿Ok? Vamos aquí a multiplicar cruzado para que el seno de B quede en la parte de arriba, no puede quedar en el denominador. Nos quedaría 6.53 por el seno del ángulo B es igual a 3.79 por el seno de 54. Luego el seno de B hay que dejarlo solo. Este 6.53 pasa dividiendo. Seno de B es igual a 3.79 por el seno de 54 entre 6.53. Y luego el seno, como yo quiero dejar solo el ángulo B, hay que pasarlo con su inverso. Quedaría seno inverso de todo esto entre paréntesis. 3.79 por seno de 54 entre 6.53. Bueno, el paréntesis va acá. ¿Ok? Vamos a hacer primero lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 3.79 por el seno de 54 entre 6.53. Nos da a 0.4695, etc. Pero eso no lo ponemos. De una vez sacamos el seno inverso. Entonces ponemos shift seno para que nos haga seno inverso de la respuesta anterior. Cerramos paréntesis y nos da igual a 28 grados. Si se fijan, si agarramos los últimos dos decimales, pues son 0 y 0. Entonces podemos tomarlo como 28 enteros. 28 grados es el ángulo B. Aquí lo podemos poner también. Listo. Y por último, pues ya tengo el ángulo A, el ángulo B, me hace falta el ángulo C. Ya sabemos que la suma de estos tres ángulos, el ángulo A más B más C, nos debe dar a 180. Si quiero encontrar el ángulo C, el ángulo A y B pasan restando. Y sustituimos sus valores, quedaría 180 menos 54 menos 28. Ahí en su calculadora ponemos 180 menos 54 menos 28. Y eso es igual a 98 grados. Y ya lo podemos poner por acá. Listo. ¿Dudas con este segundo ejemplo? No, profe. ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿Algún comentario antes de continuar con el tercer ejemplo?
¿Nadie? Bueno, vámonos con el tercer ejemplo entonces. Dice aquí, calcula la medida de B usando la ley de cosenos y la medida del ángulo A y el ángulo C usando la ley de senos y la suma de los ángulos internos. Nos quedan ya 10 minutitos. Vamos a ver. Para el lado B, pues vamos a utilizar la ley de seno, de la ley de cosenos del lado B cuadrada. Hay que usar también la ley de senos. Ahorita vemos qué combinación nos conviene. Empezando por el lado B. Tenemos B cuadrada es igual a la A cuadrada, que sería 40 al cuadrado, más la C cuadrada, que es 65.07 al cuadrado, menos el doble de A, que es 40, por C, que es 65.07, por el coseno de B, que es 71. ¿Ok? ¿Alguien que me diga cuánto es 40 al cuadrado? ¿Alguien más que me diga cuánto es 65.7 al cuadrado? El primero es 1600, profe, de 40 al cuadrado. Muy bien. ¿El que sigue? 65.07 al cuadrado. $4,234.10. Muy bien. Vamos a meter en la calculadora lo que sigue. Así con todo y el signo negativo para que nos diga cuál es la respuesta final. Es menos 2 por 40 por 65.07 por el coseno de 71. Nos da igual a menos 1694.77. 1694.77. ¿Alguien que nos diga cuánto nos da todo eso? $4,139.33. Muy bien. 4139.33. Y sacamos la raíz cuadrada de ese valor. ¿Cuánto nos da? 64.33. Muy bien, perfecto. Ya tenemos el lado. Usando la ley de senos, ¿con qué combinación nos quedamos para encontrar el ángulo A? A sobre seno de A Ajá. y igual a C sobre seno de C. Aquí no podemos usar C entre seno de C porque Ah, no. no. ¿C? No, es el La B. B. B y Ya la C B. se puede. Ajá. Sería A con B. Entonces, letra A sería, o lado A sería 40 entre seno del ángulo A, que es el que quiero encontrar, es igual al lado B, que es 64.33, que lo encontramos con la ley de cosenos, entre el seno de 71, que es el ángulo B. Igual multiplico cruzado para que el ángulo A no se quede en la parte de abajo. Queda 40 por seno de 71 es igual a 64.33 por seno de A. Este 64.33 lo paso al otro lado dividiendo. Y luego el seno de A que queda de este lado derecho lo paso al otro lado como seno inverso. Entonces quedaría seno inverso de todo esto que está esta fracción. 40 por seno de 71 entre 64.33. Bueno, aquí ya no va seno de A, solamente el ángulo A. Porque ya pasamos en la función seno al otro lado. Ok, vámonos a la calculadora. Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, que sería 40 por el seno de 71 entre 64.33. Eso es igual a 0.5879, etc. Pero hay que sacar el seno inverso, sería shift
seno, para que les aparezca así, seno a la menos 1, de la respuesta anterior, eso es igual a 36 grados. Entonces aquí el ángulo A mide 36 grados. Y lo podemos poner por acá también. Y por último, con la suma de los ángulos internos, ya sabemos que para encontrar el ángulo C a 180 grados le voy a restar el ángulo A, pero también le voy a restar el ángulo B, que sería 180 menos 36 menos 71. Eso es igual a 73. muy bien, 73 grados. Y lo podemos poner por acá. 73 grados. Y terminamos ahí con la información que nos pide. El único dato que nos faltaría, pues nada, ¿verdad? Ya tenemos todos los lados. ¿Ok? Esa sería la cuestión de encontrar todo lo que nos hace falta. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? No, profe, está bien. Bueno, nos quedan 4 minutitos. Miren, vamos a empezar. Ustedes vayan trabajando en este problema, que es el problema 1 de la tarea. Dice, calcula la medida de C usando la ley de cosenos y las medidas del ángulo A y el ángulo B usando la ley de senos y la suma de los ángulos de un triángulo. Intenten ustedes resolver este problemita mientras yo voy pasando lista. ¿Ok? Déjenme nada más compartirles la pura presentación. Ok, voy pasando lista. Ashley Cuellar. Ashley no está. Yamilet Durón. Presente. Jocelyn Garza. Presente. Evan Hernández. Presente. Mar Hernández. Presente. Briseida Juárez. Presente. Coraima Lozano. Nicole Medina. Presente. Deira Murillo. Mónica Sánchez. Presente. Sandra Vázquez. Presente. Karime Vélez. Y Brittany Vigil. Presente. Ok, gracias a los que asistieron. Ok. Para encontrar el lado C, aquí tenemos la formulita. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por coseno de C. Y ya sabemos que vamos a usar la ley de senos también. ¿Ok? ¿Cómo quedaría sustituida la información para encontrar el lado C con la ley de senos? De cosenos, perdón. Sería C cuadrada es igual a 9 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2, 9 y 7 por coseno de 110. Muy bien. ¿Cómo quedaría elevado el 9 al cuadrado? 81, 7 al cuadrado. 49. ¿Y cuánto nos da todo esto de acá? Menos 43.09. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí les dio? Ahí me dio positivo. ¿Sí le pusieron el signo al inicio? Sí. Ok, entonces sí debe de ser positivo, ¿eh? Hay que sería más. 43.09. Ok, sumamos todo eso y ¿cuánto nos da?
173.09. Ajá.